He aquí, estimada audiencia del canal YouTube de Jesús Conferencia, he aquí les voy a mostrar un paralelismo escritural entre los dos sacerdocios, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Esto para entender más, escuche bien, quiero insistir, la temática del bien. Por ejemplo, la orden de Leví, la orden sacerdotal de Leví, tenían sumos sacerdotes, pecadores que presentaban una vez al año en el lugar santísimo sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Tenían un sumo sacerdote, ¿sí? O sea, por turno, pero eran varios sumos sacerdotes, pero se turnaban una vez al año para pagar por los pecados del pueblo anualmente, ¿sí? Ese es el sacerdocio levítico. En el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, nuestro gran sumo sacerdote Jesús ya presentó este sacrificio. ¿Sí? Qué bueno. Fue cordero y él mismo el sumo sacerdote. Cabe destacar que los sumos sacerdotes del orden levítico eran pecadores. Nuestro sumo sacerdote Jesús no era pecador. Presentó y acabó con el pecado de una vez y para siempre. Entonces mire bien el paralelo, la comparación. El sacerdocio levítico tenía muchos sacerdotes que ministraban en los atrios y lugar santo a diario. ¿Sí? El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tuvo en Génesis apareció un sacerdote, que es Melquisedec. Él fue sacerdote, porque de ahí vino el sumo sacerdote, que es nuestro Señor. Ahora en el nuevo pacto, cuando fue restablecido el sacerdocio de Melquisedec, todos somos ahora sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Con la diferencia que hay sacerdotes que son pastores y hay sacerdotes que no son pastores. Que hay sacerdotes que reciben el diezmo, son los que son pastores. Porque alguien puede alegar, es decir, pastor, que entonces ahora en el Nuevo Testamento, como todos somos sacerdotes, tenemos que darle los diezmos uno a nosotros. No todos los sacerdotes en el Nuevo Testamento son pastores, ¿sí? Iglesia. Ok, otra de la comparación entre los sacerdocios es que en la orden levítica, en la orden sacerdotal levítica, solamente era monocategorial, solamente tenía una categoría, era el sacerdote. En el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, cuando nosotros estamos, somos reyes y sacerdotes, somos bicategoriales. O sea, que ya no son, allá en el sacerdocio levítico eran sacerdotes exclusivamente. Acá ahora somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora, la comida oficial de la orden sacerdotal de Leví, o la orden arónica, era que los panes de la proposición que estaban en el lugar santo, en la mesa de la proposición. Ahora, ¿cuál es la comida oficial de los sacerdotes o del sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y es bueno destacar esto, iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Génesis capítulo 14 que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. La comida oficial del sacerdocio según el orden de Melquisedec es pan y vino. Y el sumo sacerdote también comió pan y vino. Capítulo 26. Dice la Escritura, 26, versículo 26, y comía, y mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y teniendo la copa, habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, y es el vino. Entonces, Melquisedec, como sacerdote, comió y bebió pan y vino. Jesús, con sus apóstoles, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, comió pan y vino. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. La iglesia, y si nos vamos a 1 Corintios, la iglesia también sigue conmemorando la Santa Cena. En el capítulo 11, 1 Corintios, dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor también lo que he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, nos tomó y partió, dijo, tomad mi copa, este es mi cuerpo,
tomad, comed, este es mi cuerpo por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La iglesia y los nuevos de los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, seguimos comiendo pan y vino. Es la comida oficial de este sacerdocio. Qué bueno es el Señor. Continuamos en esta comparación entre sacerdocios. Dios dio orden de remunerar, quiero insistir, ya lo toqué, pero es bueno insistir, remunerar al ministerio arónico y levítico, ya lo leímos, número 18-21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo. Ok, esa es por la parte del sacerdocio levítico. Dios también dio orden al sacerdocio según el orden, valga la redundancia, de Melquisedec. Y eso lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 9. ¿Y por qué yo digo Dios dio orden? Porque literalmente fue así. Capítulo 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Entonces el diezmo, como ustedes ven, se mantiene aún en los dos sacerdocios. Gloria a Dios. El diezmo del tercer año en Israel, en el sacerdocio levítico, era llamado diezmo especial, que era compartido, era dado por el pueblo a los sacerdotes, huérfanos, viudas, extranjeros. De eso dio orden el Señor en el antiguo pacto. Y nosotros pues leímos esa escritura y le voy a leer, vamos a leer la escritura otra vez en 14:28 de Deuteronomio. Y quiero hacer mucho hincapié en esto, y en algunas cosas he hecho mucho hincapié, usted ve que yo la repito, porque es que quiero que usted note bien del por qué pues el Evangelio es un tema muy amplio, y que estas comparaciones entre sacerdocios nos da luz plena acerca del por qué se debe dar a uno. Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, en el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Esa fue la orden del Señor acerca, escuche, de la viuda. Ahí entra un tema: la viuda, el huérfano y el extranjero. En el orden arónico, en el orden levítico estoy hablando. Ahora, ¿qué prescripción o qué orden se nos da, qué mandamiento se nos da en el orden de Melquisedec, en el orden sacerdotal de Melquisedec, acerca de la viuda, el huérfano y el extranjero? ¿Qué? Porque es menester. Porque, pastor, entonces si el diezmo se sigue dando, alguno dirá, en el sistema de Melquisedec también hay que darle el del tercer año, compartir el tiempo con lo que es el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Será que se permanece ese mandamiento o cambiaron las cosas? Si nos vamos a la Biblia, mis amados, la ordenanza de las viudas o acerca de las viudas, el huérfano y también los extranjeros en el Nuevo Testamento cambia, pero vamos a comenzar con la viuda. ¿Y por qué cambia? Porque en el capítulo 6 del libro de los Hechos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a seguir profundizando. Fíjense bien que aquí trata de las viudas. Las viudas eran atendidas, escuche bien, en una distribución diaria. Pastor, esto que era alimento financiero, pudiera ser de las dos. Ahora, gloria al Señor. En 1 de Timoteo, capítulo 5, 1 de Timoteo, capítulo 5, nos habla del ordenamiento acerca de las viudas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos, para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles.
porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la fe, para los de la casa, ha negado su fe. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Hay una lista de viudas, hay un grupo de viudas que eran atendidas por la iglesia primitiva en el principio. Note bien que ya la ayuda de las viudas no proviene de un diezmo como se hacía en el sacerdocio levítico. Ahora la ayuda de las viudas o el sostenimiento de las viudas ya mayores, porque Pablo habla mayores de 60 años. Quiero insistir, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, es decir, viudas mayor de 60 años. Era la que estaba en una lista que iban a recibir una distribución diaria. ¿Sí? Y Pablo dice también a los familiares, es decir, hijos y nietos. Pablo manda a los hijos y nietos de esas viudas, de las viudas menores de 60 años, o en su defecto también las que tenían 60 años ya mayores, que ayuden a las viudas en cuanto a su sostenimiento financiero y de alimentos. Por eso que Pablo dice que si no se provee para la casa, se está negando la fe. ¿Y por qué Pablo está diciendo que los que no proveen para la casa están negando la fe? Porque tenemos que apoyar. Si por ejemplo uno tiene un familiar, la madre de uno es viuda y nosotros somos hijos, tenemos que atender a nuestra madre. Y si somos nietos, tenemos que atender a nuestra abuela como viuda. Eso es lo que está hablando Pablo. Póngase en una lista. Ahora, la iglesia ayudaba a las viudas mayores de 60 años. Y a las menores, pastor, ¿qué hacer con las viudas menores? Pablo, mira lo que dice Pablo aquí también. Pero las viudas más jóvenes no admitan, o sea, que no las coloquen en la lista. Porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado la primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. ¿Por qué está hablando Pablo que aprenden a andar ociosas? O sea que si la colocan en la lista de recibir una pensión, una ayuda, una ofrenda por parte de la iglesia, se acostumbran a andar ociosas de casa en casa, es decir, porque no están trabajando. Entonces Pablo recomienda a las viudas jóvenes, está hablando Pablo, a las viudas jóvenes, les recomienda que se casen, que críen hijos, que atiendan a sus maridos, que gobiernen sus casas, que mantengan su mente ocupada. Eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, en líneas generales, mis amados, las viudas en el Nuevo Testamento, en el pacto de Melquisedec, en el orden sacerdotal de Melquisedec, cambia rotundamente con el sacerdocio arónico. Ya no dependen de un tiempo de tercer año estas viudas. O también de las cosechas que también se recogían en los tiempos de Israel, la gente que tenía haciendas, tenía sembradío, las gavillas que quedaban últimas, cuando cosechaban todo, apartaban un poco para las viudas, los huérfanos y los extranjeros también. Pero en el nuevo sacerdocio, en el nuevo pacto, ya no es así. Ahora la iglesia debe de ayudar a las viudas mayores de 60 años, según el mandamiento o la ordenanza del apóstol Pablo, y las viudas más jóvenes que trabajen. Y las viudas, o también las familias las pueden ayudar a las más jóvenes, si gustan. Y si son muy mayores las viudas, los hijos y los nietos pueden, hermanos, sostenerlas también. Porque Pablo habla y dice, porque si alguna vida tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser deosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. O sea, recompénsenlos. ¿Por qué? Porque así como nuestras madres, nuestros padres, nos tuvieron 9 meses nuestra madre nos tuvo 9 meses en el vientre, ya cuando son viudas no podemos abandonarlas, sino que Pablo está hablando que honremos, que las recompensemos en esa condición. Asimismo, de otro lado, en cuanto a las viudas, el apóstol Santiago nos habla y dice en su epístola, capítulo 1, versículos 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de Dios. Entonces, Santiago también, el apóstol, nos da ordenanza acerca de la viuda, que la visitemos en su tribulación. En cuanto a los huérfanos, también, se dice que debemos de visitar, junto a las viudas, también los huérfanos. En cuanto a extranjeros, creo que este mandamiento sí está de la antigüedad, porque en el Nuevo Testamento no se habla acerca de los extranjeros. Pero en el Antiguo Testamento se dice
Éxodo 22-21 dice así en cuanto a los extranjeros, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. ¿Sí? Se nos habla en esta parte acerca de los extranjeros. Por ejemplo, Deuteronomio 10:19 dice, gloria al nombre de Jesús, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Sin duda alguna, Dios tiene cuidado de la viuda, del huérfano y el extranjero. Y en el nuevo sacerdocio de Melquisedec cambiaron aspectos. Por ejemplo, en cuanto a la viuda, en cuanto a la atención y el sustento de las viudas, cambió. ¿Sí? Diametralmente cambió. En el Antiguo Testamento, las viudas dependían también del diezmo que se le daba a los sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento ya esa ayuda se deslinda del diezmo en el Nuevo Pacto, sino que ahora es la iglesia que atienda a las viudas mayores de 60 años, como le hice mención, y también sus hijos y sus nietos, como hace ratito tocábamos ese punto. Dios está pendiente de lo que es a través de la historia de los huérfanos, la viuda y el extranjero. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Dios siempre ha estado pendiente de estos tres tipos de categorías en las que puede quedar un ser humano: huérfano, viuda o extranjero, o ser extranjero. Padre de huérfano, defensor de la viuda, es Dios en su santa morada. Padre de huérfano, defensor de la viuda. Salmo 68:5. Entonces, debemos recordar de que en cuanto al tema de los extranjeros, Abraham fue extranjero, Ruth fue extranjera, Rahab fue extranjera. Y claro, el tema no es ese, sino que es necesario abarcar esto también. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, en Levítico, se trataba este punto, estos tres factores, viuda, huérfano, extranjero, de una manera, pero más que todo la viuda, en cuanto a la economía. Y en el Nuevo Testamento, la viuda en el aspecto económico, reitero, por el ejemplo de cambio. Y para cerrar lo que es el paralelismo en cuanto a los sacerdocios, por ejemplo, el orden de Leví tenía 24 grupos de sacerdotes. El orden levítico tenía 24 grupos de sacerdotes, ¿sí? Que ministraban en el tabernáculo. Esto lo habla en el primer libro de Crónicas, capítulo 24:1. Habla de los 24 grupos de sacerdotes. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen a la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y habla de la 23ª, gloria al Señor, y la 22ª, 23ª, 24ª, eran por grupos, ¿sí? 24 grupos se turnaban para ministrar en el tabernáculo. En cambio, aquí en el orden de Melquisedec, en el orden del sacerdote de Melquisedec, ya Cristo abrió, dice la Escritura, en Hebreos 10, miren esto que está muy poderoso, iglesia, 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. En este tiempo del orden de Melquisedec, como todos somos sacerdotes, y hay sacerdotes que también son pastores, y hay sacerdotes que no son pastores, todos podemos entrar al lugar santísimo. Hay libertad, o sea, todos podemos entrar. ¿Sí? Qué bueno es el Señor. Entonces, ¿cómo cambió todo este tipo de sacerdotes? Y en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que entraba una vez al año. Ya nuestro sumo sacerdote entró con nosotros, que es Jesús, en el sacerdocio de Melquisedec. Hasta aquí el paralelismo de los sacerdocios. Likey